Bienvenidos nuevamente a este canal y les quiero contar que me siento súper contenta porque he logrado unos pancakes que queden esponjositos, deliciosos y lo mejor es que no contienen azúcar ni gluten. Sí, he hecho varios anteriormente, pero estos hasta ahorita son los mejores. Oigan, bueno, les cuento rápidamente que he estado en búsqueda de hacer algo similar a la marca de Bob's Red Meals, que ahorita se los voy a mostrar, pero es la que comprábamos anteriormente, que de hecho les hice una reseña porque sí, la verdad están muy buenos, pero resulta que contienen azúcar. Miren, esa es la marca, se llama Bob's Red Meals y en la parte de atrás sí nos menciona que contiene azúcar de caña. Entonces, pues por condiciones a mi hijo le han restringido el gluten y el azúcar de caña. Miren, ahí está, azúcares añadidos. Entonces, bueno, esos no los voy a poder utilizar por un momento. Yo sí puedo, él no. Entonces, mejor no la compro. Y sí, realmente es un poco elevado el precio. Dice que trae mezcla de harina sin gluten, harina de arroz, harina de papa, de tapioca, goma santana. Trae aquí, como les digo, azúcares añadidos, trae fécula de maíz, trae bicarbonato, trae sal. Y bueno, pues vamos a intentar recrearlos. Aquí dice también que lleva harina de sorgo integral. Ese ingrediente no lo conseguí, así es que lo voy a hacer con lo que tengo. I'm sorry. Oigan, bueno, aquí tengo mi fécula de papa, harina de arroz, tengo harina de tapioca en eso de tapa roja. Acá tengo la fécula de maíz, goma santana, el polvo para hornear, la sal, el huevo, leche de almendra y tengo también un poco de bicarbonato. Entonces, es muy fácil. Vamos a colocar un recipiente iniciando con la harina de arroz y vamos a colocar 4 cucharadas. Y ahora vamos a colocar 4 cucharadas pero de fécula de papa. Recuerden limpiar su cuchara entre cada fécula para que no vayan ahí a mezclarlas. Ahora le voy a colocar 3 cucharadas de fécula de maíz, solamente 3. Y la última harina que nos falta es la harina de tapioca. Y bueno, también van a ser 3 cucharadas. Y ahora vamos a agregar un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Y también vamos a colocar media cucharadita de polvo para hornear, que vienen siendo 2 cuartitos en este caso. Y por último, un poquito de sal. Ay, ¿saben qué? Se me olvidaba, también la goma santana va a ser un cuarto de cucharadita solamente. Vamos a mezclar todas las harinas súper bien. Aquí mismo vamos a añadir el huevo, de preferencia que esté grande, y vamos a ir agregando la leche poco a poco para no pasarnos, pero les cuento que las féculas absorben bastante líquido, entonces pensé que iba a llevarme como 3 cuartos o una taza y fue una taza y un cuartito de leche. Hay que remover esto y dejar un poco en reposo porque entre más reposo, miren cómo se empieza a hacer más pastoso. Entonces aquí le voy a ir agregando un poquito más hasta tener la consistencia deseada, que ahorita les voy a decir cuál es. Hay que seguir mezclando para que no se nos hagan grumos. Y esta es la consistencia que tiene que tener. Y bueno, si ustedes han comprado de esta marca se dan cuenta que queda así como muy espesa. Bueno, es totalmente normal. Ya engrasé un sartén y aquí la estoy colocando. Miren que queda un poquito espesa, pero le vamos a ayudar con un tenedor para que se expanda un poquito mejor y no quede tan pachoncita. Oigan, como está súper espesa, no se tienen que esperar a que se vean todas las burbujitas. Denle la vuelta un poco antes porque si lo dejan mucho tiempo, pues sí se va a endurecer. Entonces solamente lo que es, lo volteamos y bueno, mientras que siguen viendo aquí cómo los voy haciendo, les cuento que lo siguiente, si ustedes no son intolerantes a la lactosa, pues pueden utilizar leche normal, deslactosada, leche de vaca, pueden utilizar mantequilla incluso. Si se dieron cuenta, yo no le coloqué nada de mantequilla a la mezcla, solamente engrasé mi molde normal con aceite, pero también les cuento que la leche pueden utilizar de almendra, pueden utilizar de coco, de nuez, de soya,
hay incluso de chícharo, o sea, hay muchas que pueden utilizar. No le va a afectar nada para hacer esta mezcla. ¿Por qué? Porque ya hice varias pruebas con diferentes cosas y salen porque salen. Se los garantizo. Aquí estoy haciendo otro más. Aquí yo bien valiente con la mano sacándolos. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. Aparte que ahorita está haciendo frío, entonces pues no se siente. Vamos a agregarle un poquito más de mezcla. Ay, disculpen, mis sartenes están ya viejitos. Bueno, pues sí, aquí platicando, pues sí les conviene comprarse las cosas, porque miren, los hot cakes o los pancakes es algo que hacemos muy seguido como desayuno en la mañana. Otra cosa que se me ocurre para facilitarles las mañanas, pues es que en una bolsita Ziploc ya dejen la mezcla de los secos, todas las harinas, la sal, la goma Santana, el bicarbonato, y ya solamente lo pongan en un recipiente, le agreguen el huevo y la leche y punto. Y así dejan sus packs, por así decirlo, ya para cuando quieran hacer los pancakes. Otra cosa que también se puede hacer es dejar la mezcla lista en una bolsa de plástico bien cerrada, pero solamente funciona de un día anterior. Por ejemplo, lo hacen en la noche y en la mañana solamente lo vacían. Eso también me ha funcionado. Y bueno, ¿qué le vamos a poner en la parte de arriba? ¿Con qué lo vamos a acompañar? Bueno, aquí cada quien, ¿verdad? Depende de lo que tengamos permitido. En la mezcla que había hecho de los pancakes de harina de arroz solamente, les había mostrado pues cómo hacer una tipo compota o mermelada de fresa, sin azúcar, sin nada, y sabía, no, riquísima, porque obviamente es la fruta natural y al niño le encantó. También he hecho con garbanzos ya cocidos, los muelo, les pongo azúcar de coco y también le pongo un poco de cacao, entonces es como un dip que pueden estar ahí colocándole en la parte de arriba. También le he puesto plátano, pero pues si no tienen permitido el plátano, entonces pues no se lo pongan, ¿verdad? Pueden hacer también. Aquí en Monterrey hay un lugar que se llama City Market, que tienen unas máquinas, ya les había mostrado aquí unos videos, donde pueden comprar crema de avellana, o sea, para que no compren la Nutella con exceso de azúcares. Esa es una máquina donde ya te venden la crema de avellana junto con el cacao, pero todo es natural. Entonces se hace súper pastosa, pero está riquísima. Miren, en esta ocasión me salieron 5, pero bien pachoncitos. El día de ayer también hice, porque como les dije, estaba probando ahí cuántas cucharadas y esto y lo otro. Me salieron creo que 4, pero un poquito más grandes. Entonces más o menos van a andar ahí entre 4 y 5, dependiendo del tamaño. Y bueno, pues aquí los tienen. Le voy a agregar un poco de crema de avellana. Es esta crema la que les cuento que compro en City Market. También le voy a agregar un poquito de nuez y almendras. Oigan, pues el resultado es fantástico. Quiero que vean el corte, la suavidad. No, hombre. Bueno, una chulada. Vamos a llevarla al paladar más exigente. Guau, vamos a cortarlos. Mira, 1, 2, 3. Guau. ¿Está rico? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y estos fueron unos que hice el día de ayer para mí. Le puse un poco de maple, le puse banana y como les cuento, pues tuve que hacer varias pruebas antes de darles pues la receta correcta y pues espero que la realicen, me cuenten qué tal. Y pues espero que les haya gustado. Si hacen alguna modificación o algo, ahí me cuentan a ver cómo les quedaron. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Les mando un beso y un saludo desde... saludo desde Monterrey. Bye. En chino, ¿qué estás hablando?